Las enseñanzas del ojo de Horus, por Fabio Ramírez. Hoy vamos a comentar qué es el ojo de Horus y qué enseñanza simbólica y psicológica se impartía, sobre todo en los templos de Tebas y Menfis. El ojo de Horus era el nombre de la escuela de misterios en Egipto, que era heredera, guardiana e iniciadora de las enseñanzas simbólicas y espirituales de la escuela de Naakal, proveniente de la Atlántida, que había sobrevivido al cataclismo y fue traída, junto a los libros de Hermes, al delta de Egipto, y fueron clave de su auge y desarrollo. Los dioses de Egipto. La palabra egipcia para referirse a los dioses en forma general era Neter, en singular, o Neteru, en plural. Los dioses se representaban mediante figuras animales, humanas o mezcla de ellos y recibían cultos en los templos. Los dioses egipcios eran la representación de los elementos y fuerzas de la naturaleza, acontecimientos de la vida y de los sentimientos. El panteón egipcio fue uno de los más importantes del mundo. A continuación haremos una breve descripción de los principales dioses egipcios. Para empezar tenemos a Ra, el dios solar por excelencia, uno de los dioses egipcios de mayor espiritualidad. Concebido como espíritu puro, se lo consideraba la divinidad que no podía representarse por carecer de todo tipo de materia. Luego tenemos a Osiris, que es el dios supremo del antiguo Egipto, que constituía el ser más elevado de la divinidad, por tener todo el ámbito del pensamiento físico y metafísico. A Osiris se le consideraba como un dios que moría y resucitaba anualmente, y en consecuencia era la divinidad que daba a los hombres una esperanza de resurrección. Estaba relacionado con la fertilidad, ya que a Osiris se le atribuían en parte las crecidas y las inundaciones del Nilo que provocaban que la tierra sea fértil y cultivable. Por esta misma razón, está unido a la agricultura y a los granos. Osiris es el señor o patrón de los muertos y del reino de ultratumba. Luego tenemos a Isis, la diosa lunar, madre virgen que da vida y salud, personificación de la naturaleza y el cosmos como principio femenino. La madre sagrada, como también se la llamaba, que era maestra en magia igual que Tot. Isis era símbolo de la fecundidad, el espíritu que impregna las semillas y las inteligencias, y a Isis estaban consagradas el ibis, que era el ave que representaba el peso del alma, y el gato. Después tenemos a Nestis, diosa de Diospolis, hija de Heb y Nut, hermana de Isis y esposa de su hermano Set, y madre de Anubis. También se la representan como hija de Saturno y Rea en el panteón griego. Era hermana de Osiris, de Isis y de Set o Tifón. Esposa de este último, tuvo con Osiris romances del que nacieron Anubis, pero Isis educó al niño a quien su madre abandonó. Luego tenemos a Horus, que es el hijo de Osiris e Isis. Horus formó con estos dos la más perfecta tríada de la religión egipcia, la tríada o trinidad de Abidos. Horus era representado con cabeza de halcón y un disco solar sobre la frente. En el mito de Osiris, Horus entabla lucha con Set, que era el tío, y la batalla es por el mundo para vengar la muerte de su padre, y por esto Horus simboliza al sol naciente en su doble carácter de vencedor de las tinieblas y de elemento renovador de la vida. Luego tenemos a Set, conocido como dios de las tinieblas. Tenía forma humana pero con cabeza de animal de hocico largo y orejas puntiagudas. Set o Tifón encarnaba al mal con todas sus formas y era hermano y asesino de Osiris, el padre de Horus. Set fue símbolo de la noche y símbolo del doble aspecto de oscuridad y renacimiento. Luego tenemos a Ptah, el dios que era patrón de las artes y los oficios, dios de los artesanos, los escultores, pintores, y sobre todo, Ptah era el símbolo del verbo divino, o la creación o vibración. Luego tenemos a Anubis, dios de la ciudad de Sinópolis y Tinis, en Egipto central. Anubis era representado con cuerpo de hombre y cabeza de chacal, o como un perro del desierto, también como un perro negro,
era sobrino de Osiris y compone una de las máximas deidades. Fue uno de los primeros dioses del más allá, llamándose el señor de las necrópolis. Luego tenemos a Amón. Este dios era originario de Tebas, conocido como el rey de los dioses. Alcanzó gran importancia hasta la dinastía número 12. La palabra Amón, el nombre de este dios, significa el secretísimo o el misterioso. Amón era conocido como el padre de los vientos, el alma del viento, y muchos barcos se grababa su nombre en el timón para llegar a buen puerto. Luego tenemos a Hathor. Esta diosa se la conocía como Hetzeru o la casa de Erus. Podía ser madre o esposa de Horus. Como el faraón se identificaba con Horus, las reinas tomaban a Hathor como su diosa. Luego tenemos a Atón, dios que representaba el disco solar en el cielo. La forma que toma en las inscripciones que lo nombran es un disco solar con rayos que salen de él y terminan en manos que sostienen el símbolo de Ang, que es la cruz egipcia, que es símbolo de la vida, la unión de los dos extremos, como el yin y el yang, o el principio masculino y femenino. Y esto indica que precisamente Atón es el que con sus rayos proporciona la vida. El culto a Atón data del reino antiguo de una ciudad cerca de Heliópolis. Después tenemos a Hnun, que es un dios muy antiguo, representado al igual que Amón como un humano con cabeza de carnero. Hnum es un dios vinculado al agua y las fuentes donde nace el río Nilo. También era considerado como creador o aspecto de Ta, el verbo, creador de los hombres, y los moldeaba en su rueda de alfarero. Luego tenemos a Maat, importante dios que era símbolo de la justicia y la verdad, y presidía el orden cósmico, político y social. Maat era protector de los jueces, que eran sus seguidores, presidía en el juicio de los difuntos, y su imagen o pluma servía de contrapeso para valorar el corazón del difunto. Maat era muy importante en Egipto porque era el señor de la ley y también el señor de la verdad en el más allá donde se pesaba el alma de los muertos. Luego tenemos a Hapi, que es dios del Nilo, personificación de la crecida del Nilo y los beneficios que traía. Tenemos a Tot, que es el señor de los escribas, el inventor de la escritura y la sabiduría. A él iban los demás dioses para pedirle ayuda y consejo. Tot era dios de la música, la geometría, la astronomía y magia y símbolo de la luna. Estaba relacionado con Mercurio, con Hermes, sobre todo, y habría sido uno de los que trajo la enseñanza de la Atlántida y permitió que Egipto, basándose en ella, alcance su progreso. Tot era escriba de los dioses, señor del calendario, y era el encargado de interrogar al difunto para saber si el difunto merecía la vida después de la muerte. La pluma de Ibis era su atributo principal. Se pesaba de un lado el corazón del difunto y del otro lado la pluma de Ibis, que simbolizaba la verdad. Si el corazón pesaba más que la verdad, entonces el corazón no podía pasar. Si la pluma pesaba más que el corazón, entonces sí. El símbolo más importante que se usaba en Egipto era el Ankh, o la llave de la vida, la cruz egipcia que representaba la unión de ambos extremos. El otro símbolo que se utilizaba era el ojo de Horus, que es al que le vamos a dedicar la investigación. Vayamos a qué significa el ojo de Horus. El ojo de Horus es el ojo izquierdo que perdió Horus en sus batallas contra Set, el lado egoico del alma, y Tot, o el subconsciente, le da a cambio la visión espiritual del conocimiento de sí mismo, o el tercer ojo, y de que su sí mismo, o sea, su yo, es análogo al universo y a Dios, y la misma ley y proceso atañe y relaciona a los tres, o sea, al alma, al universo y a Dios. Osiris es la conciencia diurna que sucumbe con el inconsciente nocturno de Set y sus fuerzas atávicas o impulsos destructivos que hieren a Horus, hijos de Isis o el subconsciente, y la sabiduría arquetípica que lo guía en su lucha contra Set a enfrentar sus moradores y umbrales de imperfección
como galerías o laberintos o cámaras donde la esfinge es el misterio sobre la oscuridad de sus propias motivaciones y defectos, que él mismo debe responder y disolver o abrazar según su propósito sea genuino y progresivo, y lo lleve a su yo real y lejos de distracciones y disoluciones y hacia una concentración hacia sí mismo, una reintegración hacia su yo real, que es la resurrección de Osiris y la victoria de Horus, cuyo ojo izquierdo es la voz de la conciencia, esa voz del alma espiritual, maestro interno o ángel guardián que nos guía como Teseo con el hilo dorado de la conciencia a través del laberinto interno para matar al Minotauro o morador de nuestra propia imperfección y poder salvar a la doncella Ariadna o la sabiduría espiritual de nuestro autoconocimiento y ser real. El ojo de Horus es un sello que invoca al guardián o nexo con la sabiduría espiritual. La mente es la herramienta e instrumento de transformación de la realidad. Nuestra circunstancia es un reflejo o manifestación de nuestros defectos y solo puede convertirse al proyectar y enaltecer nuestras virtudes latentes. La base de la alquimia es la mente, como capacidad de vibrar entre extremos o polaridades, y el principio de que lo superior subyuga a lo inferior. El pensamiento, unido a la intención, atrae la ayuda de las fuerzas creativas del universo en el mundo de las formas. El símbolo es un puente o prisma para conectarse y sincronizarse con las fuerzas creativas o principios arquetípicos y conectar la conciencia con lo universal. La personalidad del ego está envuelta y encadenada a su oscuridad y encerrada en frustración, angustia y depresión, que se expresa en forma destructiva hacia otros y hacia sí mismo, y donde la glándula pineal o el ojo de Horus está adormecida en la tiniebla y genera melatonina para seguir adormecida en los velos de la conciencia inferior. Y cuando la pineal o el fruto prohibido del Edén es activada, segrega hormonas que elevan hacia la percepción de arquetipos que reconectan la conciencia del ego hacia lo universal o verdades espirituales. La enseñanza de la escuela esotérica en Egipto era extensa y universalista. Su doctrina enseñaba una ciencia de síntesis que integraba misterios o arcanos que comprendían las grandes preguntas de la existencia. Y en sus diversos centros se hacía una enseñanza iniciática de la doctrina venida del principio de los tiempos, en que grandes seres la trajeron a la tierra hace millones de años para integrar la jerarquía y la logia blanca, que influencia y asiste a la humanidad, e inyectó esa tradición primordial en los grandes centros de civilización de Lemuria, Atlántida e Hiperbórea. Esta enseñanza sintética de los misterios fue rescatada de Atlántida por Thoth y otros iniciados conocidos como dioses de Egipto. La enseñanza esotérica integraba la cosmogonía o el estudio del desarrollo del cosmos en sus distintos planos y períodos. También la anatomía esotérica, que explicaba la evolución del cuerpo y alma de la humanidad. La historia oculta, que investigaba el proceso de evolución histórica de la humanidad y sus hitos y condiciones. Luego se estudiaba el simbolismo y su relación con la psicología y la filosofía. Dentro de la psicología se estudiaba la composición de la conciencia con sus diversos planos y técnicas de dominio de los sentidos y la concentración, relacionadas con el yoga y la meditación oriental. Además de un estudio de los diversos reinos de la naturaleza, incluidos criaturas diversas que lo habitaban, como elementales y angélicos, y con técnicas de exploración de planos sutiles, como activación del tercer ojo y exploración astral, y el contacto con entidades de planos sutiles que lo guían y asisten. Esta enseñanza se hace por periodos o niveles, según grados, y frecuentemente en templos cubiertos o subterráneos, donde era revisada su preparación moral, intelectual y espiritual, en las famosas pruebas de los elementos, donde cada elemento guardaba una enseñanza relativa y filosófica, donde afrontaba hasta peligros físicos que exigían templanza y destreza interior para afrontarla. La enseñanza primordial consistía en que el universo era un inmenso océano de partículas, que eran semillas, almas o mónadas. Las almas, que descendían a la materia y se involucraban en la interacción
con la sustancia y los sentidos, y de esa acción surgía el apego y el deseo que genera tendencias y el karma. Justamente enseña que así como el universo es una conciencia y adquiere diversas existencias o roles, la reencarnación del alma es para comprender su motivación y asimilar el karma y embarcarse en el viaje de conocimiento de sí mismo, reconociendo y trascendiendo sus defectos y transmutándolos en virtudes o dones espirituales. Justamente en esos templos subterráneos, donde recibía su instrucción y pruebas, había una lámina gigante en la entrada de estos templos, que cada lámina sería una de las láminas del tarot que contendrían esa síntesis de la ciencia universal traída desde Atlántida. Cada lámina en la puerta comprendía contenido simbólico con un concepto psicológico, una idea arquetípica, un aspecto planetario, color, significado alquímico, astrológico, una enseñanza moral, intelectual, filosófica, simbólica, esotérica y espiritual. En síntesis, en cada puerta una carta de tarot. Cada carta explicaba una idea sintética, pero desarrollada, contenía varios libros que contienen la suma de la sabiduría. La enseñanza esotérica egipcia se enfocaba al dominio de los aspectos internos, a la conciencia de los planos sutiles y la operación con los vehículos superiores, lo que en escuelas como la alquimia o Rosacruces se llama tejer el traje de bodas de las bodas alquímicas. En Egipto se llamaba trabajar con el Ka y el Ba. Además de estudiar la ciencia de los ciclos y periodos universales, la ley del ritmo y la alquimia mental, las 7 leyes de la evolución del alma, la numerología, astrología, alquimia, quiromancia y otras disciplinas. Mucha de esta enseñanza se ha perdido formalmente y fragmentos han sido transmitidos a otras escuelas que la conservan en riguroso secreto, y algunas partes se han transmitido como disciplina aislada conocida vulgarmente como mancias o ciencias de adivinación. Para finalizar, daremos una síntesis de la verdadera enseñanza del ojo de Horus, el verdadero simbolismo egipcio. El alma y su viaje manifestando al sol que viajaba por las aguas del espacio, en la noche del alma, tras la cual resucita trayendo su fuerza nutriente y creadora. El sol se enfrenta a Apopis, la serpiente del caos, y la noche en el plano astral. El rey que resucita como el sol transformado por la oscuridad propia es el yo espiritual. Y así como el templo tiene patio externo expuesto, la materia, luego tiene un patio en penumbra que simboliza los sentidos y las facultades latentes. Dentro del templo está el Sancta Sanctorum con la imagen o símbolo de la manifestación del Dios, néter o atributo del absoluto. El iniciado se identificaba con la facultad o fuerza creadora, manifestándola dentro de su conciencia como virtud espiritual. En la oscuridad, el agua o el océano cósmico, surgía la materia madre y sobre ella el sol o padre espiritual oculto, llamado Amón-Ra, que estaba bajo un velo. Luego se separaban las aguas o 7 velos de la eternidad, y el cielo y la tierra se separaban, y la naturaleza o materia en la tierra, y la conciencia y lo psicológico en el cielo. La corona, llamada Atef, es el gorro del mago, y la falda es llamada Shendit, el delantal o mandil masónico. El Eknef o la barba postiza es símbolo del verbo creador, Ptah o el Jet. La pirámide expresa la ley magna cósmica, la ley universal que rige a todos. ¿Qué simboliza la pirámide? El esfuerzo en la amplia base sostiene todo, y siguiendo un arco o adaptación inteligente, asciende hacia arriba, depurándose hacia la cima y los principios, a través de la lógica, cada vez más unificante, hasta fusionar y fusionarse lo individual con lo universal, lo múltiple de regreso a la unidad eterna fuente de la manifestación. En síntesis, la pirámide simboliza el esfuerzo asociado a las grandes leyes que en la base de la pirámide conduce al ascenso hasta la cima, hacia la conciencia de sí mismo,
con lo real de su ser. Ese es el verdadero significado del ojo en la cima de la pirámide. El esfuerzo gracias al cual se logra la conciencia de sí mismo, la conexión con lo universal. La evolución y la transformación del alma es el mito y proceso de Osiris, el yo, a través de la lucha de Set o el ego inferior, ayudado por Isis, la intuición espiritual que es llamada Budji o Budi en Oriente. El ojo de Horus es llamado en Egipto Yat y representa el costo de la lucha por la justicia, el precio de ver más allá de la razón de todas las cosas. El Ankh o cruz egipcia unida al loto representa al par de opuestos complementarios y la fuerza creadora, el antídoto o fuerza vital base de la curación y protección. O sea, de la unión de los extremos se consigue la fuerza y la regeneración. Da a entender que la vida misma es dualidad e interacción entre extremos, de lo que procede nuestro dolor. Y a través de nuestra elección, nuestra conciencia como fuerza reparadora absorbe y asimila el conflicto y aprende de él. Khopri, el escarabajo sagrado, alado, representa la fuerza vital y la transformación de lo vil o el excremento hacia fines elevados, tal como hace este insecto. Una reelaboración de su naturaleza inferior, transformando sus defectos, desarrollándolos en virtudes. El escarabajo representa el esfuerzo y trabajo con lo inferior, sirviendo y siguiendo a un plan maestro, lo espiritual o ley divina, el famoso plan o ley que solo los maestros constructores conocen y sirven. El escarabajo surge de la tierra o profundidad y empuja a cuestas una pelota de estiércol que simboliza al karma propio y al sol en su marcha por el cielo, siendo este escarabajo símbolo de la fuerza divina que impulsa nuestra conciencia en nuestra lucha y nos ayuda por lograr nuestro autodescubrimiento y transformación. La serpiente al moverse forma el 8 o infinito, que es la ondulación, el verbo o la energía creadora polar que ondulando produce el conocimiento que se mueve en espiral. Esa es la ley vital de la evolución, la espiral. Por eso la serpiente simboliza al conocimiento y al verbo. El sol, Ra, o conciencia espiritual, desciende a la profundidad a encontrarse con Osiris, el ego personal, desde donde el sol resulta victorioso y Osiris sabio. La profundidad es la noche o el subconsciente con los arquetipos astrales. Los textos más importantes en Egipto eran el Pimander, las reglas de la tríada de Tebas, la tábula esmeraldina y el Kybalión, además del libro de los muertos. La Trinidad Divina es Atún como causa increada o el absoluto. Como causa creadora es Sta, el verbo y la manifestación. Y luego es Amón, creador de la conciencia humana. La compañera, diosa o Shakti de Ra era triple también. El caos, Onum, homogénea, y luego Semet, que se polarizaba como fuerza. El fuego producía espacio, tiempo, y su intensidad coagulaba como aire, agua y tierra. Y al final producía a Hathor, la fuerza vital o sustancia que gesta y multiplica las conciencias. La llamaron Mut cuando gesta las 4 fuerzas evolucionantes de la conciencia humana. Estas 4 fuerzas son Osiris, Isis, Set y Neftis. Hathor es el amor universal, la barca universal de la vida, la gran matriz de las conciencias del universo. Las divisiones del templo como la del alma son cada vez más oscuras y cerradas, a medida que uno se interna en lo íntimo donde se manifiesta y comunica con lo sagrado o arquetipos superiores. El Menat es el collar que representa la armonía o 7 rayos de la luz, la evolución de la conciencia al atravesar el zodíaco y el signo particular, la tendencia anímica o karma que trae a cuestas al encarnar y con la que debe experimentar y comprender a Nefertum, que es el nombre que los egipcios daban al universo que armonizaba fuerzas opuestas. La doctrina interna de Egipto es el legado sagrado de la Atlántida, recogido y conservado por los sacerdotes o Keriherbs,
guardianes de la enseñanza secreta del mundo interno, que está más allá del velo de Isis, la barrera que solo puede cruzar quien es invitado y que lo merece cuando su momento es el indicado. Así hemos explicado qué era el ojo de Horus y qué enseñanza comprendía. Por ahora hemos dicho suficiente. Muchas gracias.